Es que no se va a investigar a los hijos del expresidente. ¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? ¿Cuál es la razón? Bravo, presidenta Claudia Sheinbaum. Bravo. Es un honor estar con Obrador. Muchas gracias, presidenta. Así se hace. Así se hace para echar a perder todo un gobierno y los esfuerzos de millones de mexicanos. En pleno momento en que Estados Unidos, Canadá y México están iniciando la revisión del Acuerdo de Libre Comercio, el TEMEC, y viene la presidenta y defiende a presuntos delincuentes de la manera más viva posible, como ustedes lo acaban de ver. Yo creo, sinceramente, que si le hubieran mentado la madre a la presidenta Claudia Sheinbaum, ni siquiera hubiera sido tan furiosa su defensa como la que acabamos de ver. Vaya cosa, ¿no? Imagínese ser un delincuente y que la presidenta del país abogue por usted públicamente, lo defienda encendidamente como mujer celosa, pues debe de ser algo inédito en nuestra historia y probablemente en la historia del mundo. Esa defensa tan desvergonzada, tan impune, tan blanqueadora de delincuentes. Y es una defensa tan ardiente, tan furiosa, tan fuera de sí, pues porque esa es la chamba que le asignaron, no otra, no defender al país, no ver por las familias mexicanas, no ver por los chairos, sino únicamente ver por el presidente López Obrador, sus hijos y, bueno, los cómplices más cercanos a esta mafiocracia. Cada vez es más claro que la operación del huachicol fiscal es probablemente, como en estas películas de Hollywood, el robo del siglo. El robo más grande en la historia de México y probablemente en la historia de la humanidad. A pesar de lo que diga y de las defensas de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las corruptas instituciones mexicanas. Por ejemplo, se supone que en la última administración, la del narcopresidente López Obrador, se alcanzó un estimado de 550,000 millones, unos 28,000 millones de dólares, lo cual equivale más o menos a una cuarta parte de la deuda total de Pemex. Según cualquier estándar, esto equivale a un robo gigantesco. Es el robo del siglo para México y el mundo. Y todo esto no se pudo haber hecho sin la complicidad del gobierno. Todo lo que se requiere, la infraestructura de transportación, ferrotanques, pipas, vigilancia, permisos aduanales, transportación en puertos, permisos, obligar a las gasolineras a vender el producto robado o importado ilegalmente y no reportar a la autoridad. Bueno, todo esto requirió una infraestructura muy, muy grande que no se pudo haber hecho sin la complicidad de los personeros del gobierno. Al respecto, bueno, no basta más que recordar toda esta zarandaja de López Obrador de que los negocios jugosos en este país no se hacían sin el visto bueno del presidente. Llevan el visto bueno del presidente de la República. Para que esto quede claro, no es que no lo sabía el señor presidente, o es que el señor presidente tiene buenas intenciones, pero lo engañan, lo traicionan, no le ayudan. Mentira. El presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda.
pero no es que no sepa. Y pues bueno, allí lo tiene, el robo más grande del siglo en el mundo, con el permiso, el visto bueno y probablemente la participación y el beneficio del presidente López Obrador, su familia y altos personajes en el gobierno y en la Marina. Hace unos minutos, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció el nombramiento del almirante José Rafael Ojeda Durán como próximo titular de la Secretaría de Marina. El nombramiento lo realizó a través de su cuenta oficial de Twitter el próximo jefe del Ejecutivo y destacó que el almirante José Rafael Ojeda Durán es el oficial de mayor antigüedad y prestigio en la Armada de México. Esa que decía el régimen, que decían los medios, los mexicanos, de que era la institución más honrada, más incolume de la institucionalidad mexicana. Bueno, pues para eso los quería a los militares mexicanos, para demostrar lo que son y siempre han sido. Corruptos, dispuestos a facilitar todo lo que se pueda y que les caiga un peso en el bolsillo. Y la defensa que hace la presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, es una sarta de mentiras que ya muchos medios, periodistas que llevan muchísimo tiempo analizando este fenómeno, el fenómeno del huachicol y cómo se ha constituido en el robo del siglo, pues bueno, han venido desmintiéndola palabra a palabra. De cada 3 palabras que la presidenta dice, 4 son mentiras. Como por ejemplo, diciendo que López Obrador había denunciado a Bermúdez Requena en Tabasco, una pieza clave en este esquema de huachicol, lo cual, bueno, no sucedió. Agradecemos en nombre del gobierno de Tabasco al licenciado Hernán Bermúdez Requena su gestión al frente de la Secretaría en estos años y le deseamos el mejor de los éxitos. O bien señalando que Adán Augusto López era su hombre de confianza, que era una persona seria, íntegra, honrada y poniendo la palabra presidencial como aval. Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Pues pinche aval tan culero, ¿no le parece a usted? Ahora resulta que todas estas bolas de rateros, zánganos, sangradores, tenían el permiso presidencial si nos atenemos a las palabras y a las acusaciones del pasado de López Obrador. Pero él no se dio cuenta, según esto, y la presidenta avala aún más su palabra, mostrándole a nuestros socios comerciales cómo no ser un jefe de Estado serio, cómo ser solamente una tapadera de los delitos del pasado, y en un trance tan delicado como es la revisión del TEMEC, pues bueno, le dice a nuestros socios norteamericanos que somos un país corrupto, con un gobierno poco confiable y que la acción de la justicia siempre estará mediada por los intereses políticos del régimen en turno. Le está diciendo además a fiscales y a jueces, nuevos jueces tan deseosos de postrarse a los pies del poder, que hagan lo que quieran, pero que no toquen de ninguna manera a la familia presidencial, ni toquen a la figura de López Obrador y de sus cómplices más cercanos, como Adán Augusto López o el almirante José Rafael Ojeda.
No nos engañemos, la Operación Huachicol es la obra maestra del régimen de Andrés Manuel López Obrador. Deje atrás el recordado fideicomiso para las víctimas del temblor de 2017. Esas son niñerías en comparación con esta fabulosa cantidad de recursos que se siguen acumulando a favor de López Obrador y sus aliados en este esquema de defraudación fiscal y robo a todos los mexicanos. Insisto, un robo de 28,000 millones de dólares que sería bueno vender a Hollywood, a tratar de recuperar algo y hacer una película exitosísima sobre este tema. Pero bueno, ya sabemos que el gobierno mexicano es cobarde, es corrupto, apocado, mediocre y que de ninguna manera llegará al fondo. Entonces, bueno, esperar que la corrupción del presidente López Obrador y sus allegados sea castigada, pues bueno, es una soberana jalada. No esperemos desgraciadamente esto. Y bueno, esto también implica irse deshaciendo de la posible idea de que Claudia Sheinbaum hará de esta desgracia del huachicol fiscal una virtud. No la utilizará para quitarse de encima el mangoneo, el mando, la intromisión diaria del presidente López Obrador y sus acólitos en el gobierno para ver ahora sí por el país. No, no lo hará. No le va a dar para eso. Ella va a seguir doblegada, obediente, sumisa. Ella que se enorgullecía tanto de ser la primera mujer presidenta en la historia del país, pues bueno, le está haciendo muy flaco favor a su género, demostrando que está al servicio de un canalla, de un corrupto, como todo el mundo sabe que ha sido siempre Andrés Manuel López Obrador y que ella lo hace de manera abnegada, cómplice, porque también fue beneficiaria de esa corrupción y de ese poder sin control que ejerció el presidente López Obrador. No, no aprovechará esta oportunidad para deshacerse del mangoneo, del control de López Obrador, porque sabe que en una de estas pierde el poder. López Obrador la tiene rodeada de alfiles en un campo minado donde fue colocando bajo la supervisión y el visto bueno de la propia Claudia Sheinbaum a factores reales de poder que acotan sus decisiones, las moderan, las mangonean y las controlan. Y finalmente las mediatizan para que no lleguen al centro mismo, al hueso y al nervio que duelen, que es precisamente López Obrador y su familia. Entonces, dejémonos de chaquetas, no va a pasar eso. Ella seguirá siendo la presidenta mentecata, sumisa, que ha venido siendo en el último año, y este país seguirá ávido de justicia y ley. Pero lo más importante que a todos nos debiera de generar una seria preocupación es si ya estamos viendo esta gigantesca operación de corrupción. ¿Usted cree, amigo, que sigue esta emisión, que Morena, que la 4T, que la mafia creada por López Obrador va a abandonar el poder así tranquilamente, se va a someter al juicio de las urnas y va a decir, pues bueno, ni pedo, ya perdimos, ya nos vamos? No, son capaces de cualquier atrocidad con tal de seguir detentando este poder y seguir todavía diciendo que es el mejor presidente en la historia del país. Ya debe de sernos claro que este régimen
no va a dejar el poder por el voto, no va a dejarlo por las buenas y está dispuesto a someter al país al mayor calvario y a transar cualquier cosa para que López Obrador y sus allegados más cercanos no den con sus pestilentes huesos en la cárcel.